Carlos Ghosn es llamado el asesino de costes. Se ganó la fama por ser el directivo que rescató a Renault y Nissan de la quiebra. Ante un juicio, huyó de Japón de una manera cinematográfica. ¿Quieres saber quién es este brasileño y cómo escapó del país asiático? Quédate hasta el video para conocer todos los detalles. El origen de Carlos Ghosn está plagado de misterio y, de hecho, parece ser un hombre que creció exponencialmente a partir de la absoluta nada. Fue en Francia donde Carlos Ghosn disparó su carrera empresarial. Aunque brasileño de nacimiento, el abuelo de Ghosn era libanés, algo esencial para terminar de entender esta historia. Bichara Ghosn emigró al país sudamericano y crió allí a su familia a través de compañías de todo tipo, inmersa en productos agrícolas y hasta en la aviación. Aunque la familia se mantuvo en Brasil, Ghosn se trasladó al Líbano, siendo todavía un niño que había sido afectado por beber agua en mal estado cuando tenía apenas 2 años. En su vuelta al Líbano, se destacó por sus estudios y se convirtió en ingeniero. Esto le valió para marchar a Francia, donde entró a formar parte de la plantilla de Michelin. Llevaba 3 años como graduado. En 1981, tomó las riendas de una planta francesa de la empresa de neumáticos y escaló a tal velocidad que en 1985 ya dirigía las operaciones de Michelin en Sudamérica, como CEO de la compañía en aquel mercado. El reto era devolver la rentabilidad a una división que hacía aguas, un reto del que probablemente aprendió muchas cosas que aplicaría más tarde. Tras conseguir devolver la rentabilidad a su división en 2 años, Renault puso sus ojos en el brasileño de origen libanés. En 1996, la compañía francesa se encontraba en una situación extremadamente complicada, con pérdidas multimillonarias, el cierre de su planta en Vilvoorde y el despido de 2.764 empleados franceses. Urgía una renovación. La dirección fue tomada en 1999 por Ghosn, quien emprendió un duro camino de ajustes con el que se ganó el apodo de asesino de costes. Tomó la decisión de crear la famosa alianza con Nissan y puso en marcha todo tipo de ajustes. Hacerse con el 36.8% de Nissan permitía a Renault acceder a tecnologías que, hasta entonces, quedaban fuera de su alcance, además de compartir desarrollos con la compañía nipona, ahorrándose dinero por el camino, y abrirse a nuevos mercados. Con el tiempo, la posición francesa se afianzó hasta poseer un 43% de Nissan. La reestructuración fue, eso sí, completamente traumática para ambas compañías. En total, se eliminaron 21.000 puestos de trabajo. Igual que Renault, los nipones vivían inmersos en una dura crisis. Pese a sus éxitos del pasado, solo mantenían 3 modelos entre los 46 coches más vendidos de todo Japón. Con el tiempo, los duros ajustes dieron resultado. Primero en Renault, donde devolvió a la senda de los beneficios en los años 2000, aunque a finales de la década volvería a pasar una situación realmente complicada. Con una oferta demasiado dependiente de Europa, la crisis económica de 2008 aniquiló las ventas hasta reducirlas en un 57% y una reducción de sus beneficios de un 78%. Los franceses consiguieron salir adelante gracias a la ayuda del Estado francés, que entregó 3.000 millones de euros, y a la aplicación de las mismas políticas que le habían funcionado anteriormente. Miles de despidos. Concretamente se lanzó el mensaje de que la plantilla debía reducirse en 9.000 empleados menos, que saldrían de bajas incentivadas. La mitad de ellas eran en Francia, mientras Nissan vivía dentro de un plan de reestructuración que había hecho vibrar todos los cimientos sobre los que se construían las empresas chinas. La dirección de Ghosn dejó el cierre de 5 fábricas y el despido de miles y miles de empleados. En una cultura en la que se prima el conservadurismo, es probable que los ecos del pasado hayan animado al gobierno japonés a presionar para que Honda rescate esta vez a Nissan,
tratando de cerrar la puerta a la taiwanesa Foxconn, que parece querer tomar partido en ella. De una manera o de otra, Carlos Ghosn consiguió lo que en los años 2000 parecía imposible. Nissan y Renault eran rentables. La hazaña fue tal que el directivo había empezado a llamarse a sí mismo refundador de Nissan. Un ánimo que debió durar poco porque en 2018 la justicia llamaba a su puerta y Carlos Ghosn desaparecía misteriosamente. Era noviembre de 2018 cuando agentes de la policía japonesa arrestaban a Carlos Ghosn en Tokio cuando estaba a punto de tomar un vuelo en el aeropuerto de Haneda. A Ghosn se le acusaba de desviar parte de su sueldo durante años con el objetivo de no pagar impuestos y utilizar dinero de Nissan para sus gastos personales. De hecho, fue una investigación interna de la compañía la que destapó la supuesta apropiación de fondos de la compañía. En total se estimaba que Ghosn, que tenía un sueldo de 6 millones de euros según Expansión y era uno de los directivos con mayor poder de la industria, habría desviado 38.5 millones de euros entre 2011 y 2015. Las acusaciones eran especialmente graves, pero la justicia nipona dejó al directivo en libertad condicional, tras pagar una fianza millonaria, a la espera de una nueva cita con el juzgado. Tenía restricciones estrictas, vigilancia constante, pasaporte confiscado y no podía salir del país. Dicha cita nunca se produjo porque, sin saber muy bien cómo, Ghosn desapareció de Japón. Poco después se supo que había sido del directivo. Estaba en el Líbano y desde entonces se encuentra allí huyendo de la justicia. Pero, ¿cómo podía ser que hubiera tomado un vuelo y salido del país sin que nadie lo supiera? El tema se trata en la docuserie de Apple TV Plus, la cual se llama Se busca Carlos Ghosn. En ella se relata la fuga de Ghosn al Líbano, donde tenía pasaporte gracias a los orígenes de su abuelo, y en la que habla el propio directivo. Créanme, el escape del expresidente de Nissan y Renault fue uno de los más espectaculares y cinematográficos en la historia reciente. ¿Y cómo lo logró? Pues Ghosn contó con la ayuda de un padre y un hijo estadounidense que llegaron a Japón con visas de turista, haciéndose pasar por músicos. Enfrentando a una acusación que le podía llevar a pasar 15 años en la cárcel, Carlos consiguió burlar a la justicia saliendo del país metido en una maleta. Sí, es así, escucharon bien, en una maleta. Concretamente en las cajas utilizadas para transportar equipos de música. Para ello asegura que tomó un tren bala de Tokio a Osaka, vestido con vaqueros y camiseta para no llamar la atención y que no lo asociaran con el directivo trajeado que había salido en la televisión. Allí, en Osaka, la caja para transportar instrumentos le esperaba en una habitación. Se metió dentro de la misma y 2 estadounidenses se hicieron pasar por los músicos que iban a tomar un avión privado. Las 2 grandes cajas tipo flight case, como las que usan las bandas para guardar equipos de sonido, medían aproximadamente 1.2 metros de alto y estaban perforadas para permitir la respiración. Esas cajas pasaron por seguridad sin ser escaneadas por rayos X, porque eran demasiado grandes. El avión llegó a Turquía. Allí el personal de MNG Jet fue engañado. Los papeles decían que el avión llevaba equipo de música y no mencionaban al pasajero adicional. El empresario bajó e inmediatamente tomó un vuelo privado hacia Líbano, sin la autorización de la empresa turca. ¿Quieren saber cuánto costó el escape? Pues se estima que la operación entera costó alrededor de 15 millones de dólares. Solo a los Taylor se les habían pagado cerca de 1.3 millones en total, según registros judiciales. Michael y Peter Taylor, el padre y el hijo estadounidense que ayudaron a escapar a Ghosn, fueron detenidos en Estados Unidos en 2020 y extraditados a Japón, donde fueron condenados a 2 años y 20 meses de cárcel respectivamente. Desde entonces, Ghosn ha defendido su inocencia desde Líbano y sobre él pesa una orden de arresto de la Interpol. Pese a todo,
las demandas cruzadas entre las compañías y el directivo siguen llenando titulares cada poco tiempo. De hecho, declaró: "No escapé de la justicia, escapé de la injusticia y la persecución política". En 2020, el directivo denunció a Renault exigiendo que le pagaran la jubilación que le debían, asegurando que su dimisión fue una farsa. Es más, el propio Gonz reclama a Nissan una indemnización por valor de 995 millones de euros por un daño profundo a sus finanzas y reputación. Sin embargo, el pasado mes de septiembre de 2024, el Tribunal de las Islas Vírgenes Británicas, utilizado por Nissan para tratar de recuperar parte del dinero supuestamente perdido, sentenció que Gonz debía entregar 32 millones a la compañía nipona en concepto de indemnización y devolver uno de sus yates. Carlos Gonz sigue pendiente por varios juicios en Francia y Japón. Sin embargo, se ha salido con la suya, ya que en Líbano no hay tratado de extradición, así que no están obligados a entregarlo. ¿Conocías esta historia? Suscríbete para no perderte ningún video.